Tardes. ¿Cómo estás, Pablo? ¿Bien? Muy ¿Cómo bien, va? acá Hola, andamos. profe. Hola, hola. Antes que me olvide, ya entraron los chicos de la comisión 8, ¿no es cierto? Sí, ¿Está alguno de profe. la comisión 8? Bueno, ustedes, porque yo me confundo, ustedes tienen clase con Nair Cheilat de práctica, ¿no es cierto? Sí, sí. Bueno, me avisó Nair que hoy no va a poder dar clases porque tiene un turno en el médico que no pudo modificar. Así que a las 4 de la tarde no van a tener práctica, ¿sí? Si tienen algún grupito de WhatsApp o algo donde le puedan avisar a algún compañero que no esté ahora en la teoría, avísenle, por favor. ¿Ok? Solo por hoy, martes, la comisión 8 entonces no va a tener práctica. Dale, profe, Bueno, gracias. no, por favor. Bueno, voy a compartir. Esperen que. Hoy empezamos con determinante. ¿Pudieron leer el material de determinante? Sí, profe. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Qué tal les resultó? Sí, se entiende. La última parte me resultó un poco más difícil, pero sí, sí. Supongo que ahora con la La ul- explicación. Bueno, espérate, la última parte, ¿a qué te referís? ¿Cálculo de la inversa, por ejemplo? Sí, eso porque me pareció que debe ser bastante práctico ir viendo los pasos. Sí, 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 tiene mucho que ver con, bueno, es un método alternativo al que vimos de operaciones elementales, pero no, es un poco trabajoso, pero no es difícil. Bueno, y si yo les pregunto entonces qué es el determinante, arranquemos por ahí. ¿Qué me pueden decir? Es Esperen un que número mientras un número, muy bien, asociado a una matriz. asociado a una matriz. Perfecto. Toda matriz tiene asociada un número, tiene asociado a ella un número al que llamamos determinante y que tiene una manera muy particular de calcularse. ¿Sí? ¿Por qué se llamará? Primero que nada, ¿qué matriz? ¿Cómo tiene que ser esa matriz? Cuadrada. Cuadrada, muy bien. Si no es cuadrada, no tiene determinante y no le damos vuelta. Solamente las matrices cuadradas tienen determinante. Ese determinante es un número y qué valores puede tomar. Positivo, negativo, cero, o tiene que tomar alguno en particular. ¿Cualquiera de los reales o no? Cualquier número real, exacto. Yo ahí tengo, les estoy poniendo en pantalla el apunte de determinantes, ¿no? ¿Lo pudieron bajar? ¿No hubo problema? Sí, sí. Bueno, fantástico. Entonces, el determinante, para tener bien claro, porque a veces nos creemos que nos confundimos la idea de determinantes con la matriz y decimos a la matriz, en este caso esta matriz cuadrada de 2 por 2 la llamamos también determinante y son dos cosas distintas. ¿Sí? Una cosa es la matriz, que tiene que ser cuadrada, y otra cosa es su determinante, que es un número asociado. ¿Y por qué se llama determinante? ¿Cuál es la utilidad del Hacer la determinante de una singularidad, matriz? ¿Cómo? determinar si da cero para ver si es singular o no. Exacto. Una de las propiedades más importantes que tiene el determinante es que si su valor es nulo, esa matriz es singular, no tiene inversa. Entonces, en cambio, si su valor es distinto de cero, la matriz tiene inversa. Fíjense qué importante que podemos saber si la matriz tiene o no inversa sin necesidad de buscar la inversa, sino simplemente calculando el determinante. Entonces, el resultado de ese número determina, entre comillas, y por eso se llama determinante, ese número determina si la matriz tiene o no inversa. En realidad la matriz tiene o no inversa, pero el valor de ese número es el que me termina de determinar si tiene o no tiene. Entonces, por eso, como el valor de ese número está muy relacionado con la existencia o no de inversa de esa matriz,
con otra cosa que es el rango de la matriz. ¿Se acuerdan que el rango de una matriz era la cantidad de filas no nulas que tenía la matriz escalonada reducida equivalente? Bueno, vamos a ver también que mediante determinantes podemos calcular el rango de una matriz. Entonces, como el valor del determinante, y más que el valor que sea o no nulo, determina ciertas propiedades de una matriz, es que por eso se llama determinante. Bueno, y es un número único, o sea, cada matriz cuadrada tiene un único determinante, que es ese número, que tiene una manera de calcularse muy particular. Si la matriz es de orden 1, o sea, de 1 por 1, el determinante es directamente el número. ¿Sí? No nos confundamos con las rayitas verticales con que indicamos el determinante. O sea, con la letra A indicamos el nombre de la matriz. Con las rayitas verticales indicamos el determinante de la matriz A y decimos que es 9. Se parece al símbolo de valor absoluto, ¿no? Sí. Sí. Sí, pero no nos confundamos, no es el símbolo de valor absoluto. Puede ser negativo el determinante. Si en esta matriz el único elemento que tiene fuera menos 9, entonces el valor del determinante sería menos 9. Entonces, cuando una matriz es de 1 por 1, el determinante es directamente el único elemento que la forma. Cuando una matriz es de 2 por 2, ¿cómo se calcula el determinante? ¿Alguien sabe? Se multiplican los dos valores de la diagonal principal y se le resta la multiplicación de los dos de la otra diagonal. Exacto, muy bien. Fíjense. Se multiplica la diagonal principal, en este caso son los números 3 y 1, 3 por 1, 3. Y a ese resultado se le resta el producto de la diagonal secundaria, que es la otra diagonal, en este caso es 6 y 7, 6 por 7, 42. 3 menos 42 me da menos 39. La diagonal principal va sumando, la diagonal secundaria va restando. ¿Bien? Solamente se calcula así, con estas dos diagonales, el determinante de 2 por 2. Entonces, cualquier determinante de 2 por 2 lo podemos calcular de este modo. Fíjense algo muy importante. Esperen que voy a cerrar una puerta, un segundo. Fíjense algo muy importante, que la matriz A, sus elementos, cuando hablamos de la matriz, los indicamos entre dos paréntesis. A su vez a la matriz la llamamos A. Cuando queremos hablar del determinante de la matriz, ponemos el nombre de la matriz entre dos barras verticales, o lo que es lo mismo, si hiciéramos igual que esto, pondríamos la matriz con los paréntesis y afuera las líneas verticales, pero para no ponerlo dos veces, solamente ponemos las líneas verticales cuando estamos hablando de su determinante. ¿Qué quiere decir? Que ojo con esto, que es notación, pero que es importante. Esto, puesto así suelto, es una matriz. Esto, puesto así suelto, es un número. Esto es lo mismo que tener el número menos 39. O sea que es totalmente válido que yo tenga, por ejemplo, 5 por el determinante de la matriz 3, 7, 6, 1. ¿Y eso cuánto me daría? ¿Eso sería 5 por menos 39? Exacto, sería Menos 195. menos 195, perfecto. Pero lo que es muy importante es que cada vez que veamos un determinante y afuera está multiplicado por un número, el determinante es un número y trabaja como número, ¿sí? Puede intervenir en cualquier operación aritmética donde yo espere aquí un número, ¿ok? Bueno, ya sabemos calcular determinantes de 1 por 1, ya sabemos calcular determinantes, decimos por extensión de 1 por 1 o de 2 por 2. En realidad deberíamos decir determinantes de una matriz de 2 por 2. Cuando uno dice un determinante de 2 por 2, está abusando el lenguaje, porque 2 por 2 se refiere a la dimensión de la matriz de la cual estoy calculando el determinante.
Bien. Un determinante de una matriz de 3×3, ¿cómo se calcula? ¿Qué dicen? ¿Alguien llegó a leer en el apunte? Sí, yo No me leí, acuerdo. pero no me acuerdo. Sé que se tomaba una fila y una columna. A ver qué dice el apunte, si no me Es acuerdo más, si yo estoy puse mirando el también. apunte y me cuesta Eh, pensarlo. es complicado. Bueno, no importa. Entonces vamos a mirarlo acá, así no nos hacemos lío. Para Dice calcular de tal. A A ver, sub 1, 1 multiplicado por menos 1 elevado a la suma de los índices por sí, el determinante de la matriz reducida en esa fila y en esa columna que bien. se tomó, más, otra vez, a 1, 2 por menos 1 elevado. Es complicadito. Es complicado decirlo así, pero vamos a verlo así. Agarro una fila, la primera fila, y esto se llama desarrollar el determinante por una fila. Se puede desarrollar por una fila o por una columna, y se puede hacer por cualquier fila o por cualquier columna. Entonces, fíjense, agarro una fila, en este caso agarré la fila 1. Me maté con los dibujitos, así que díganme que están lindos, por favor. ¿Y qué hago? Multiplico cada elemento de la fila 1, fíjense, el 1, el 3 y el menos 1, los multiplico por menos 1 elevado al algo. Acá tengo menos 1 a la 1 más 1, menos 1 a la 1 más 2 y menos 1 a la 1 más 3. El exponente no es otra cosa que la suma de los subíndices de cada uno de estos tres elementos. Fíjense, este es el 1, 1, es menos 1 a la 1, 1. Este es el 1, 2, es menos 1 a la 1 más 2. Y este es el A1, 3, es menos 1 a la 1 más 3. ¿Me siguen hasta ahí, chicos? Sí, profe, perfecto. Bueno, bárbaro. Entonces, Una consulta. dale, En el primer término, ¿por qué es ¿sí? menos 1 el que es menos 1 a la 1, 1? Porque siempre es menos 1 elevado al número de fila más columna. Siempre es menos 1. ¿Sabes por qué? Ah, está bien. Porque entonces, según que el resultado de la suma de la fila más la columna te dé par o impar, cambia el signo o no cambia. Porque fíjate, menos 1 a la suma de dos números. Cuando esos dos números dan par, te da positivo. Y cuando dan impar, te da negativo. Esto lo que va a hacer es que al primero no le cambia el signo, al segundo sí le cambia el signo porque da impar, y al tercero no le cambia el signo porque da par de vuelta, 1 más 3, 4. ¿Sí? Entonces, siempre va a ser menos 1 para cambiar o no el signo, elevado al número de fila más columna. Elevado al número de fila más columna, elevado al número de fila más columna. Después, el primer elemento es de la fila que tomé. Acá son A11, A12, A13. Porque tomé la fila 1 y tiene los elementos 1, 1, 1, 2 y 1, 3. Y además de estar multiplicado por menos 1 elevado a la suma de fila más columna, está multiplicado por un determinante. ¿Y ese determinante cómo se encuentra? Como el de la matriz de 2×2. De la matriz de 2×2, que resulta de qué? De achicar la matriz original en la fila y la columna que se tomó. Claro. Si yo tomo el elemento... Pero ahí la columna esa no 1, la tomamos, digamos. Estamos achicando un... hago así. Cuando tomo el elemento A11, que está acá, que tomé este, elimino su fila y su columna. Y me queda esta submatriz 0, 2, 4, 1, y ahí va el determinante. Después, cuando tomo el 3, que es el elemento 1, 2, elimino su fila y elimino su columna. Y entonces me queda la submatriz 2, 2, 1, 1. Y va el determinante de esa submatriz. Y después, cuando tomo el elemento 1, 3, elimino su fila y su columna y me queda la submatriz 2, 0, 1, 4.
O sea, que cada uno de los elementos de la primera fila, vamos acá, resulta multiplicado por el determinante de la submatriz que queda cuando elimino la fila y columna de ese elemento, del 1, del 2, del 3 y del menos 1. ¿Se entiende? Como siempre tengo una matriz cuadrada y siempre voy a eliminar una fila y una columna del elemento que estoy tomando, la que me queda también es cuadrada, pero de una dimensión menos. Y eso es muy importante, porque esta manera de calcular los determinantes se dice que es recursiva. ¿Por qué? Porque yo arranqué que sabía calcular determinantes primero de 1 por 1, después de 2 por 2. Ya para los de 3 por 3 no sabía, pero termino calculando 3 determinantes de 2 por 2 que sí sabía. ¿Ok? Y eso es lo que vamos a hacer siempre. Para los de 4 por 4 vamos a poder calcular 4 determinantes de 3 por 3 y así sucesivamente. ¿Se entendió? Bueno, ¿y cómo se calculan estos determinantes? Por ejemplo, el primero, ¿cuánto vale? Acá está puesto de otro modo. Dice esto es determinante de la matriz 0, 4, 2, 1. ¿Sí? No usamos mucho esta notación, pero yo me la copié porque creo que en el apunte está así, si no me equivoco. El primero tiene que dar menos 8. A ver, en el apunte, ven, en el apunte estaba así, yo me lo tomé de acá. Por eso la uso así, pero después, más fácil, yo hubiera escrito directamente raya vertical 0, 2, 4, 1, raya vertical. El primero, ¿cuánto tiene que dar? Menos 8. Muy bien. 0 por 1, menos 4 por 2. Eso da menos 8. El menos 1 a la 2 da 1. Y el 1 que ya estaba, 1 por menos 8 da menos 8. El segundo determinante, 0. 0. Después vamos a ver cuando veamos las propiedades, que una propiedad que tienen los determinantes es que si dos filas o dos columnas son iguales, el determinante da 0, siempre. Entonces, cuando uno lo ve, no necesita hacer la cuenta. Pero en esta instancia podemos hacer la cuenta y decimos 2 por 1 menos 1 por 2, 0. Y finalmente, este último determinante, 2 por 4, 8, menos 0, me queda 8. El menos 1 a la 4 dio 1 positivo. Y el menos 1 que ya estaba, entonces me queda menos 1 por menos 8, me da menos 8. Perdón, menos 1 por 8 me da menos 8. Y menos 8, menos 16. ¿Está bien? Bueno, esa es la manera de calcular un determinante de 3 por 3. Y lo puedo hacer, este mismo mecanismo, por cualquier fila o por cualquier columna. ¿Sí? O sea, yo acá lo hice por la fila 1. Si en vez de haberlo hecho por la fila 1, lo quisiera hacer por la columna 2, me tiene que dar exactamente lo mismo. Fíjense, si yo lo hago por la columna 2, ¿qué tengo? Cada uno de los elementos de la columna, el 3, el 0 y el 4, en este caso ahora son los A12, A22 y A32, multiplicados por menos 1 elevado a su posición. En este caso es menos 1 a su posición, en realidad es la suma de fila más columna, ¿no? Como este es el A12, es 1 más 2. Como este es el A22, me queda 2 más 2. Y como este es el A32, me queda 3 más 2. ¿Está bien? Y finalmente quedan los determinantes de las submatrices. Cuando elimino la primera fila y la segunda columna, me queda 2, 1, 2, 1. La matriz. Después, para el segundo caso, me queda 1 menos 1, 1, 1. Y para el tercer caso, me queda 1 menos 1, 2, 2. Conclusión, hago las cuentas y el determinante me vuelve a dar menos 16. Y eso es así porque el determinante para cada matriz es único. Lo calcule desarrollando por la fila o columna que a mí se me ocurra.
Y acá ya podemos ver algo bastante interesante. Si yo tengo la posibilidad de desarrollar por cualquier fila o por cualquier columna, ¿cuál fue mejor? ¿El cálculo anterior que desarrollamos por la fila 1 o este cálculo que desarrollamos por la columna 2? Mejor en cuanto a más práctico, ¿no? La columna o la fila que tiene ceros. Claro, siempre que desarrolle, muy bien, siempre que desarrolle un determinante, voy a buscar la fila o columna que tenga más ceros. ¿Por qué? Porque en realidad, sabiendo que hay un cero, El término se va a anular, entonces tengo que hacer claro, menos puntos. ni me tomo el trabajo de escribirlo. O sea, este término, ni siquiera lo hubiera escrito, hubiera dicho 0 por nada, lo que venga. ¿Está bien? Otra cosa muy interesante, a ver qué sigue acá. No, ahora viene uno más grande. Es, déjenme borrar. Fíjense acá, este menos 1 elevado a la suma de la fila más columna, acá dio 1, acá dio menos 1, y acá volvió a dar 1. ¿No? ¿Estamos todos de acuerdo? Sí, sí, va a ir dando Exacto, va a ir en dando secuencia. va a ir dando alternadamente positivos y negativos. Fíjense, si yo dibujara la matriz al lado, en un caso de 3 por 3, acá va a dar positivo, porque 1 más 1 es 2 y es par. Acá va a dar negativo, y acá vuelve a dar positivo. ¿Acá cuánto va a dar? Negativo. 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 Después, Positivo, Queda la cuadrícula negativo. cruzada, sí. claro, van formando lo que sería un tablero de ajedrez con más y menos Más y en vez menos. de blancas y negras, ¿sí? Van alternándose, con lo cual después es muy fácil poner el signo sin pensar en la suma, o sea, qué sé yo, en el segundo caso, uno acá puede decir menos, más, menos. Tiene que saber de dónde viene la justificación, pero después, en la práctica, cuando tiene unas matrices más grandes, los puede calcular así. ¿Ok? Y esa es la gracia del desarrollo del determinante, que se van cambiando los signos de ese producto del elemento por el determinante de la submatriz que resulta, según en qué posición se ubique el término en el cual yo estoy desarrollando. Ya sabemos calcular determinante de 3 por 3 y uno de 4 por 4. Va a ser igual, pero con un determinante de 3 por 3, con un Exacto. determinante de 2 por 2 adentro. Exacto. Voy a tener que tomar el desarrollo de una fila o una columna, la que yo quiera. O sea, ¿de cuántas maneras diferentes puedo calcular yo este determinante de 4 por 4? De 8. De 8 maneras, muy bien. Tengo 4 filas o 4 columnas para elegir para desarrollar. ¿Cuál fila o columna elegirían ustedes? La columna 4. más ceros. La que tiene más ceros. ¿Cuál tiene más ceros? La última Columna 3 columna. y 4. Claro, la última y la anteúltima también. Sí, tienen la misma cantidad. Cualquiera de las dos funcionan bien. Es más, acá está hecho con la última. Podría haber sido la anteúltima si tengo un 1, pero es lo mismo. Pero bueno, cualquiera de las dos funcionan bien. Entonces, fíjense, cuando desarrollo este determinante es 0 por todo lo que venga, ni lo escribo porque ya sé que 0 por todo lo que venga es 0. 0 por todo lo que venga, 0 por todo lo que venga, y finalmente 2 por menos 1 a la 4 más 4 por el determinante de la submatriz que surge de eliminar su fila y su columna. Es la submatriz 2, 3, 0, 1, 2, 0, 4 menos 1, 1 y nada más. Y este determinante, ¿cómo lo calculamos? De vuelta, desarrollamos
en este caso lo desarrolla por la columna 3. Después vamos a ver que a lo de 3×3 lo podemos calcular de otra forma también. Hay una regla que, ¿cómo se llama? ¿Alguien sabe? Sarros. Claro, que es muy piola, pero que sirve solo para los de 3×3. Por eso, por ahora no la damos. Pero, si no, desarrollo por la tercera columna. ¿Y qué me queda? 0 por todo lo que sea, 0 por todo lo que sea, 1 por el determinante de la submatriz que se obtiene al eliminar fila y columna. 2, 3, 1, 2. Y acá tengo 1, menos 1, perdón, a la 3 más 3. Es la posición acá. Ya no es la posición, aunque parece que es la misma, pero si hubiera eliminado otras filas y otra columna me hubiera quedado distinta. Es la posición acá, porque yo acá estoy desarrollando este determinante. ¿Bien? Bueno, entonces esto me queda 2 por 2, 4, menos 3 por 1, 3, 4 menos 3, 1, por 2, 2. Este determinante vale 2. Y entonces, anticipándonos a lo que viene después, ya sabemos que esta matriz, por tener determinante distinto de 0, admite inversa. Entonces, fíjense que calcular el determinante es muy útil para ya conocer una propiedad muy importante de la matriz. Bueno, dijimos que el determinante era un número asociado a toda matriz cuadrada, y entonces ahora tendríamos que dar... bueno, primero viene la regla. La regla de Sarros me dice... ¿Qué dice? A ver. Quiero calcular un determinante de 3×3, o un determinante de una matriz de 3×3. ¿Y qué dice la regla de Sarros? ¿Qué hago? Que repito las dos primeras filas y las coloco abajo y después Bien. hago como si fuera una matriz de 2×2 y voy multiplicando las diagonales. Claro, en realidad hago como eso, pero son diagonales muy especiales, ¿no? Porque en realidad no son diagonales, porque así me quedó de 5×3. Pero es cierto, son parecidas a diagonales. O sea, como bien dijo recién, ¿quién fue que habló? ¿Ailén? No. Sí. Ailén, bárbaro. Como dijo recién Ailén, copio debajo de la matriz la fila 1, 1, 3, menos 1, y la fila 2, 2, 0, 2. Y entonces después, dibujo estas tres pseudo diagonales, porque en realidad no son diagonales, porque no me quedó cuadrada, pero bueno, sería la diagonal principal y dos especies de diagonales debajo, y multiplico los números, 1 por 0 por 1, ojo que a alguien le quedó el micrófono abierto y hace eco, 2 por 4 por menos 1, y 1 por 3 por 2, y esos números van sumando, ¿sí? Y luego hago algo parecido con las diagonales secundarias y las pseudo diagonales. Trazo esta diagonal para acá, esta otra y esta otra, multiplico los números en cada una de esas rayas y los pongo restando, o pongo directamente menos y van todos entre paréntesis. 1 por 0 por menos 1, 2 por 4 por 1 y 1 por 3 por 2. Adentro voy respetando los signos que tiene cada uno de los elementos de las matrices, ¿no? Bueno, si hago la cuenta, obviamente me da lo mismo que me dio, porque esta es la misma matriz que teníamos al principio, me da lo mismo, me da menos 16. Pero esta manera de calcular un determinante de 3×3 es muy útil. ¿Sí? Me evita a veces el desarrollo. Aunque en realidad esta matriz, ya por tener un 0, no era difícil de calcular, ¿no? Yo podía hacer 1 por este determinante, 0, 2, 0, 4, y podía hacer 1 por este otro determinante y me daba. Que bueno, que es lo que hicimos en los ejercicios anteriores. Pero esta regla de Sarros sirve, ojo, solamente en matrices de 3×3. Y lo recalco porque me ha pasado que en algún examen viene alguien con una matriz de 4×4, le repite filas abajo y le manda Sarros. Y no vale. ¿Sí? Solamente en las de 3×3. Vale esto. En la de 2×2 no, porque ya sabemos que son diagonal principal y diagonal secundaria. Bien. La de 4×4 la podríamos usar para hacer el segundo paso, digamos. O sea, una Eso vez que sí, hicimos, ahí sí. perfecto, exacto.
Las de 4 por 4 yo las descompongo en el peor de los casos, 4 matrices de 3 por 3 y esas sí las puedo calcular por Sarrus. Si yo a esta lo hubiera calculado por Sarrus, me hubiera dado lo mismo. Fíjense, ya que estamos, la hacemos. 2. Pero no. Bueno, me va a quedar medio. Le pongo 2, 3, 0 y le pongo 1, 2, 0. Y entonces tengo 2 por 2 por 1, 4. 1 por menos 1 por 0, 0. 4 por 3 por 0, 0. Menos. 0 por 2 por 4, 0. 0 por menos 1 por 2, 0. 1 por 3 por 2, 3. 4 menos 3, 1. ¿Qué es lo que me dio acá? Entonces yo sí, los determinantes 3 por 3 los puedo hacer por Sarrus. Aunque, ¿qué opinan? ¿Qué era más negocio, hacer por Sarrus o hacer por una fila o columna? Hacer por la fila, por la última columna. De la Claro, 3x3, porque que tenía uno en solo. definitiva terminaba calculando un solo determinante de 2 por 2. Era una papa así. En cambio, hacer por Sarrus, está bien, se me anularon todos los productos porque estos ceros aparecen por todos lados, pero bueno, tardo más. En este caso, por eso, está bueno a veces uno conocer bien las propiedades y usar la que convenga en cada caso. ¿Bien? Bueno, y entonces, ahora sí estamos en condiciones de arribar a una definición para un determinante de una matriz de orden n por n. ¿Sí? Si n es igual a 1, ya lo definimos. Si n es igual a 2, ya lo definimos también. Si n es cualquier número mayor que 2, dada cualquier fila, por ejemplo la fila iésima, siguiendo lo que estuvimos viendo recién, recorro esa fila y voy tomando los elementos, el AI1, el AI2 y el AIN. Cada uno de esos elementos los multiplico por menos 1 elevado a la I, sería I más J, ¿no? En este caso es I más 1, en este caso es I más 2, porque es el I2, en este caso es I más N, porque es el IN. Y multiplicado por el determinante de la matriz AI1, AI2, AIN. La matriz AIJ es la submatriz que se obtiene cuando anulo la fila I y la columna J. Creo que acá en algún lugar está escrito. Acá. Esta, que era cuando anulamos la fila 4 y la columna 4, es la submatriz A44, que es una matriz, o sea, es la matriz que viene de la matriz A, pero que le sacamos la fila 4, columna 4. En la anterior, esto que quedó acá adentro, no con la palabra determinante, ¿no? Sin la palabra determinante, es la matriz, ¿cuál? A. Siguiendo esta misma denominación. Fila barra columna. De 3 por 3. De la de 3 por 3, pero yo que taché para esta. A ver si está. Ahí. Para que obtener 2, 1, 2, 1, taché fila 1, columna 2. Entonces, esta sería la A 1 barra 2. Esta otra sería la A22. Y esta otra sería la A3
barra 2. 2. Porque eliminé fila 3, columna 2. Es la submatriz que obtengo de A eliminando esta fila y esta columna. Y entonces, por eso la definición me dice que es el determinante de la matriz A I1, A I2, A I N. Entonces, A I1 es eliminar fila I, columna 1. Acá fila I, columna 2, fila I, columna N. Porque en este estoy desarrollando por la fila I. Después de esa fila I podrá ser la 1, la 2, la 3, la 4, la que fuere. Entonces, fíjense que todo esto que está acá es todo denominación, ¿sí? Es manera de establecer algún tipo de nomenclatura para nombrar lo mismo que estuvimos haciendo de agarrar una fila, agarrar cada elemento de la fila, multiplicarlo por -1 a la suma de la posición I más J y multiplicar por el determinante de la matriz que queda. Ahí lo estamos codificando. Podría ser lo mismo si yo recorriera una columna. Si yo recorro todos los elementos de una columna, por ejemplo, si elijo la columna J, todos esos elementos van a tener como segundo índice a J, porque es la columna J. Y el primer índice, si arranco desde la fila 1 hasta la última, son 1, 2, N. Entonces, ahí voy recorriendo la columna. A1J, A2J, ANJ. Después multiplico por -1 a la posición 1 más J, 2 más J, N más J. Y después multiplico por el determinante de la submatriz que obtengo de A, eliminando fila 1, columna J, acá elimino fila 2, columna J, acá elimino fila N, columna J. ¿Está bien? ¿Se entiende ahora un poquitito mejor esta manera de denominar o de definir al determinante de una matriz? Es más, Sí. Es la generalización. Sí, es largo es rebuscado, pero es importante. Es repetitivo, digamos. Claro, y es importante que nos familiaricemos con esta manera de decir las cosas. Es más, no necesitaríamos ni siquiera haber definido el determinante de 2 por 2. Porque fíjense que si al de 2 por 2 le hago lo mismo, si desarrollo por la fila 1, sería A11 por -1 a la 2, que queda positivo, y por el determinante que queda, tachando esta y esta, queda el A22. Así que me queda A11 por A22, más A12 por -1 a la 1 más 2, 3, así que me queda negativo, por el determinante que queda tachando fila 1, columna 2, es el A21. Y acá tengo el segundo. O sea que ya para n igual a 2 se cumple esta definición. Y no necesitaríamos ni siquiera haber definido para n igual a 2. Pero bueno, es tan sencillo que vale la pena. Lo definimos para n igual a 1, para n igual a 2, y a partir de 3 explicamos cómo se calcula desarrollando por fila o por columna. ¿Está bien? Bueno, y esto se puede todavía sistematizar un poquito más. Porque si se fijan, cuando desarrollo por fila, en cada término hay un numerito que va aumentando, fíjense. A ver, vamos a borrar. Fíjense, la I se mantiene en todos los términos igual. Porque estoy en la fila y décima. En cambio, el segundo subíndice, acá vale 1, aparece acá y aparece acá. En el segundo término pasé a la columna 2, así que acá vale 2, acá vale 2 y acá vale 2. En el último, acá vale n, acá vale n y acá vale n. En todos, I permanece fijo
y el segundo subíndice, que es este que yo señalé, va aumentando de 1, 2, hasta n. O sea que esto lo puedo poner con una sumatoria, con k desde 1 hasta n, y a ese segundo numerito lo reemplazo por k. Pongo el a y k menos 1 a la i más k. Ese numerito que yo fui señalando está acá, aquí y aquí. ¿Está bien? Y lo mismo me pasa con las columnas, pero con las columnas lo que ocurre es, el segundo numerito queda fijo, el J, 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 y el que cambia es el primero. Acá vale 1, acá vale 2, y acá vale n. Entonces cuando yo desarrolle por columna, voy a tener el segundo numerito que queda siempre igual, J, es la columna J, que en realidad es un número genérico, pero que yo lo tengo que elegir, ¿no? Tengo que elegir, bueno, voy por la columna 3. Y el primer subíndice es el que va a ir cambiando, es el que dice K. Entonces va a ser el 1, 3, el 2, 3 y el 3, 3. ¿Está bien? ¿Se entiende? Sí, sí. Sí, profe, sí. Bueno, fantástico. Me quedó así. Y encima, si la queremos hacer más concisa todavía, a ese menos 1 que me da el signo y al determinante de la submatriz que se obtiene cuando al elemento A y K en la matriz A yo tacho la fila I y la columna K, es como que yo digo algo así. Cuando yo tomo el 2, y tacho su fila y su columna, me queda una submatriz que es como que de algún modo acompaña a este elemento 2. Y lo mismo me pasa con cualquiera. O sea, si yo tomara el 3, tacho esto y esto, y lo que queda, 1, 4, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 2, es una submatriz, que es la submatriz A. En este caso sería A, 1, 2, 1, 2, porque taché la fila 1 y la columna 2, y es la submatriz que de algún modo acompaña al elemento 1, 2. Es una matriz que está adjunta al elemento 1, 2. Por eso es que en esta fórmula, acá, tengo el determinante de la matriz adjunta al elemento A y K, y junto con su signo lo llamamos alfa y K. Alfa y K se va a llamar adjunto o cofactor del término o coeficiente A y, bueno, en este caso es IJ. Acá sería A y K el adjunto o cofactor del A y K. Y en general, el A y J, para cualquier posición de la matriz, que va a ser menos 1 a la I más J. O sea, el signo que le toca según la regla esa del tablero de ajedrez, multiplicado por el determinante que resulta cuando tacho la fila I y la columna J, ese resultado, que es un número, es lo que se llama adjunto o cofactor del coeficiente A y J. Con esa idea, entonces en definitiva lo que yo tengo acá es el A y K por su adjunto o cofactor. Y acá también tengo el AKJ por su adjunto o cofactor. Quiere decir que cuando desarrollo por una fila, lo que voy teniendo son cada uno de los elementos de la fila, I1, I2 y N, multiplicados por su adjunto o cofactor, alfa I1, alfa I2, alfa y N. Adentro de su adjunto
vienen el menos 1 elevado al exponente y el determinante de la submatriz. Y entonces, en definitiva, el determinante de una matriz es igual al producto, a la suma de los productos de los elementos de una fila cualquiera por sus adjuntos o cofactores, o a la suma de los productos de los elementos de una columna cualquiera por sus adjuntos o cofactores. Y esa es la definición más concisa que tenemos para definir al determinante de una matriz. Dado una fila o columna, el determinante es igual a la suma de los productos de los elementos de esa fila o columna multiplicados cada uno de ellos por sus respectivos cofactores. ¿Está bien? Lo que pasa es que si entramos por acá en esta definición sin hacer todo el estudio previo, no la entendemos. Si le hicimos todo el caminito previo, creo que resulta bastante clara, ¿no? Cómo funciona. Sí. Incluso Bien. ya así, a ojo ves el signo, ves un montón de cosas. Exacto. Para calcular los cofactores, cuando uno toma cierta ejercitación o cierta experiencia, es fácil porque para calcular los cofactores, bueno, toma el determinante que queda y el signo se lo pone directamente según esa reglita del damero que decíamos, ¿no? Positivo, negativo, positivo, negativo, positivo, negativo, positivo, negativo, positivo, etcétera, etcétera. Bueno, entonces, hasta acá estamos y ya tenemos completamente definido qué es el determinante de una matriz. Siempre tiene que ser cuadrada. Cuando les aparezca el determinante de una matriz que no es cuadrada, eso está mal. No lo calculen, no pongan que es 0, sino que digan no está definido. Y ustedes nunca lo pongan, porque si lo ponen denotan que por ahí no conocen de qué se trata. Van a ver que después, un método para calcular el rango de una matriz que no es cuadrada es calcular los determinantes de las matrices cuadradas que encuentro adentro. Y es muy común que en ese caso la matriz A sea de 4×3 y algún alumno diga el determinante de A. Y chao, ahí ya está mal, o sea, ya ahí no hablamos más, porque no puedo decir el determinante de una matriz que es rectangular. Puedo decir que adentro me busco una matriz cuadrada y le saco el determinante. Pero nunca puedo decir el determinante de una matriz que no sea cuadrada. ¿Ok? Bueno. Y después vienen un montón de propiedades de los determinantes. Vamos a ir repasando algunas. No están demostradas en el apunte, si no me equivoco. A ver, déjenme ver. Acá está el apunte. Acá está toda la definición del determinante. Algunos ejemplos. Desarrollo por fila y por columna. Y acá arrancan las propiedades. En general no están demostradas. En algunas está hecho... Bueno, algunas sí están demostradas. Yo no voy a hacer la demostración acá. Las que están demostradas, mírenlas. Las podemos charlar un poquito. Pero mírenlas de acá y si tienen dudas, me consultan. ¿Sí? Pero a ver, primera propiedad muy importante. El determinante de una matriz es igual al determinante de ella misma traspuesta. ¿Sí? Esperen que... Yo después les paso la presentación esta si quieren, como para que les sirva de ayuda. Bien. No, está hecho el ejemplo nada más. Bueno, entonces, el determinante de una matriz es igual al determinante de su traspuesta. O sea que si transpongo la matriz, obtengo el mismo determinante. ¿Está bien? Esta propiedad es importante, pero la mayor importancia que tiene es que si yo, al transponer la matriz, el determinante me da igual, cualquier propiedad que diga sobre una fila, vale también sobre una columna. Porque si yo después digo que cuando una fila es nula, el determinante es 0, al transponerla, esa fila nula se convirtió en columna nula. Y entonces la columna nula también me hace que el determinante valga 0.
Entonces, lo más importante que tiene esta propiedad es que cualquier propiedad que uno enuncie para las filas de un determinante va a valer también para las columnas. ¿Ok? Ustedes párenme cualquier cosa o háganme comentarios. Segunda propiedad. ¿Vale para la fila de la columna de la misma matriz o de la matriz traspuesta? Eso es lo que no me queda. No, ponele que yo después digo, si multiplico una fila de una matriz por un número, el determinante se multiplica por ese número. Si eso vale para cuando multiplico una fila, entonces también vale para cuando multiplique una columna. Por eso vas a ver que ahora todas las propiedades las vamos a ir enunciando por filas y por columnas. Vamos a decir, si multiplico una fila o una columna por un número, el determinante se multiplica. Eso es consecuencia de esto de acá, de que si al transponer el determinante, convertir sus filas en columna y viceversa, el determinante no cambia, todo lo que le pase a un determinante cuando le hago algo a una fila, también le pasa lo mismo cuando se lo hago a una columna. ¿Se entiende o me embrollé? Sí. ¿Sí? Bárbaro. Igual ahora lo vamos a ir viendo. Por ejemplo, esta propiedad. Si permuto dos filas de una matriz, el determinante cambia de signo, pero no varía su valor absoluto. O sea, si un determinante me daba menos 16, permuto dos filas entre sí y ahora pasa a valer 16. Cambia de signo, pero no de valor absoluto. ¿Está bien? Esa propiedad es muy importante porque además es parecida, no es lo mismo, pero ¿se acuerdan que en matrices estuvimos viendo operaciones elementales sobre filas? Sí. Una de ellas era permutar las filas. Una de ellas era permutar las filas. Bueno, ahora nos va a interesar, porque después más adelante lo vamos a usar, si cuando le hago operaciones elementales a una matriz, su determinante cambia o no. Entonces, esto me está diciendo, si vos a una matriz cuadrada le aplicás la operación intercambio de filas, el determinante cambia de signo, pero no de valor. Y entonces eso está bueno. Entonces, Esto aplica para cualquier rango de la matriz. sí, estas propiedades son para determinantes de matrices de cualquier orden. 2x2, 3x3, 4x4, cualquiera. Y fíjate que dice, al permutar dos filas o dos columnas, esto es porque si vale para filas, vale también para columnas. Esto es lo que decíamos recién con lo de la traspuesta. Entonces, ahí va el ejemplo. Tengo este determinante, tengo esta matriz, su determinante vale 6. ¿Acá qué se intercambió? Columna 2 por Las columna filas 1. 2 y 3. ¿Filas 2 y 3? La columna Columna 2 por 1. columna 1. A ver, otro. Que estaba hablando también. Columna 1 por columna 2. Columna 1 por columna 2, ¿no es cierto? Fíjense. 2, 0 menos 2, vino a parar acá. Y 3, 5, 1, vino a parar acá. Para este primer determinante sí podría haber hecho las cuentas y haberme dado 6. Una vez que las hice, este segundo determinante no le hago las cuentas. Vale menos 6. ¿Sí? Y lo que es importante, si ahora a este determinante le vuelvo a intercambiar dos filas, ¿qué pasa? ¿Cuánto me va a dar el determinante de C? 6. 6. Vuelve a cambiar de signo. Entonces, fíjense, yo podría haber dicho directamente que pasaba de la matriz A a la matriz C, intercambiando filas. Pero tengo que tener bien claro cuántos pares de intercambio realizo. Sí, porque acá está claro que para pasar de la A a la C, la columna, dije filas, me equivoqué. La columna 2 pasó a 1, la columna 1 pasó a 3 y la 3 pasó a 2. Pero yo tengo que computar cuántas permutaciones de dos filas o de dos columnas hago para llegar a esto. Y tengo que hacer dos permutaciones. Una primera acá y una segunda. Alguien me podría haber dicho, mira, no. Como quiero terminar con esta al final, primero intercambio la 1 con la 3.
Y después, cuando tengo la que empieza con -1 en primera posición, la intercambio con la 2. Y llego a la misma matriz C y como igual hice dos intercambios, el determinante cambia de signo dos veces, con lo cual termina valiendo 6. ¿Ok? Entonces, fíjense que a veces nos dan este tipo de ejercicios, nos dan esta matriz a partir de esta, o a veces nos las dan con letras, nos ponen A, B, C, D, E, F, G, H, I. Y después nos ponen otra matriz, que es de la primera, permutando filas y columnas. Lo más difícil es cuando me mezclan permutar filas y columnas, porque yo de acá podría haber pasado ahora a esta matriz. 5, 0, 3, 3, 2, menos 1, 1, menos 2, 4. Y este determinante, ¿cuánto valía? 6. 6. Muy bien. ¿Por qué? Porque si este valía menos 6, este cambió de signo y vale 6. Detectar que este proviene de acá, cambiando primero dos columnas y después cambiando dos filas, es medio complejo. Porque hay que tener mucho cuidado de dónde estaban los números. Pero bueno, con un poquito de paciencia se puede. Pero es una propiedad importante la permuta de dos filas o columnas respectivamente. Bien. Esta otra propiedad nos dice que si a una matriz le tomamos el determinante y luego a esa misma matriz le multiplicamos una fila o una columna por un número C, solamente una fila, entonces el determinante de esta matriz que tiene esa fila multiplicada por C va a ser igual al determinante de la matriz cuando no tenía la multiplicación por ese número, multiplicado por el número. ¿Sí? Vamos a un ejemplo. Esta matriz A, su determinante vale 16. Esta matriz se obtiene de la matriz A multiplicando ¿qué cosa por qué número? Fila 2 por 2. Fila 2 por el número 2. O sea, multipliqué una fila por el número 2, que sería C. ¿Cuánto vale el determinante de B? 32. 32. 32, exacto. Dos veces el determinante de A. Si a una matriz, entonces, le multiplico una fila o columna por un número, el determinante de esa matriz es igual al determinante de la matriz original multiplicada por el número. Fíjense que esto es lo equivalente a la operación elemental multiplicar una fila por un número. No es multiplicar la matriz por el número 2. Porque si yo hubiera multiplicado la matriz por el número 2, ¿cómo me hubiera quedado esta matriz? Están multiplicando por 2 las en la- tres en- filas en la- o las tres columnas. Claro, en la primera fila, ¿qué me hubiera parecido? 2 menos 2, 4. Exacto. La segunda sí queda igual que esta. Y la tercera fila, 0 menos 4, 10. muy bien. Si yo multiplicaba la matriz A por 2 y al resultado, que es una matriz cuadrada, le saco el determinante, ¿cuánto me iba a dar? 16 por 6. 16. ¿Por cuánto? ¿Por 6 puede ser? Por 8. ¿Por qué por 6? ¿Y por qué por 8? A ver. Porque yo digo por 8 porque primero la multiplicaste por 2, después otra vez por 2 y otra vez por 2 sería 2 al cubo. Claro. Yo multiplico una fila por 2. El determinante se multiplica por 2. Después multiplico otra fila por 2. El determinante se vuelve a multiplicar por 2. Y después multiplico la tercera fila por 2. El determinante se vuelve a multiplicar por 2. O sea que esto es 2 por 2 por 2 por el determinante de la matriz original.
Y eso se convierte en una regla, porque esto en definitiva es 2 al cubo. 2 al orden de la matriz, por la matriz original. Entonces, si multiplico una fila, se multiplica por el número. Ahora, si multiplico la matriz entera, C por A, y después le saco el determinante, entonces es el determinante de A por C a la n. Fíjense que es muy distinto acá, B no está indicado como C por A, porque multiplicar una fila no es una operación entre matrices, no tengo modo de indicarlo como una operación de matrices. Lo podría indicar como una operación sobre filas, pero no sobre matrices, ¿ok? Bueno, este error es muy común que se cometa en los exámenes, que aparezca el determinante de una matriz, vale tanto, y después digan 5 por esa matriz, y se haga 5 por el determinante. No, es 5 a la n, para lo cual necesito saber el orden, si no, estoy sonado. ¿Está bien? Sí, profe. Bueno, ¿alguna duda hasta acá? ¿Avanzamos? Si todos los elementos de una fila o columna son ceros, el determinante de la matriz es 0. Ese es muy fácil de demostrar, ¿no? Porque si todos los Porque las elementos diagonales se van a empezar a anular. Sí, pero más fácil todavía. Si yo digo que para calcular un determinante tomo una fila y multiplico cada elemento de la fila por su cofactor, agarro la fila que tiene todos los ceros. Y entonces tengo 0 por su cofactor, más 0 por su cofactor, más 0 por su cofactor, eso me da 0. ¿Sí? O sea que cuando tenga todos los elementos de una fila nulos, desarrollo por esa fila y me va a dar 0. No lo hago, obviamente, ¿no? Cada vez que yo tengo una matriz así, digo, su determinante es 0. Pero yo, para justificarlo, podría decir que desarrollo por esta fila o por la columna que tenga todos los ceros. ¿Está bien? Y eso es muy importante. Cuando una matriz tiene toda una fila nula o una columna nula, su determinante vale 0. Si una matriz tiene dos filas o columnas iguales, su determinante va a ser 0. Este sería un ejemplo de una matriz que tiene dos filas iguales o columnas. ¿Cuáles son? La primera y la última fila. Exacto, exacto. Y esta se demuestra porque la demostración es bastante simpática, pero a la vez ilustrativa. Si tengo dos filas iguales, fíjense en esta propiedad, que me decía que si permuto dos filas, el determinante cambia de signo. ¿No? Yo acá permuté la columna 2 con la 1 y el determinante cambió de signo. ¿Está bien? Cuando yo tengo un determinante que tiene dos filas iguales, si permuto esas dos filas iguales, el determinante debería cambiar de signo. ¿Sí? Pero, como además de cambiar de signo, la matriz sigue siendo la misma, o sea, por un lado, debería valer menos el determinante de A. Pero además de eso, cuando yo cambie la fila 1 por la fila 3, la matriz que obtengo es la misma matriz A. Entonces, por otro lado, ese determinante es igual al determinante de A. Y el único modo de que el determinante de A sea igual a menos el determinante de A es que el determinante de A, ¿cuánto valga? 0. 0. Si quieren sacarse la duda, este que está restando lo pasamos a sumar adelante, me queda 2 veces determinante de A igual a 0. Como 2 no puede valer 0, no queda otra que el determinante de A valga 0. Entonces, cuando una matriz, tiene dos filas o columnas iguales, su determinante vale 0. ¿Bien? ¿Y si tiene dos filas proporcionales?
también vale ¿Qué es 0. proporcional ese? Proporcionales es que una es igual a otra multiplicada por un número. Fíjate, acá ¿cuáles bien. serían? ¿Cuáles les parece que son proporcionales? La primera y la La última, 1 y la 3. multiplicada por menos 2. Exacto. La fila 3 proviene de la fila 1 multiplicada por menos 2. Eso es proporcional. Proporcional sería que este sobre este es igual que este sobre este y es igual que este sobre este. De ahí la palabra proporcional. ¿Alguien se anima a decirme por qué cuando son proporcionales el determinante tiene que valer 0? Combinando las propiedades anteriores. Porque Y si la fueran operación iguales fundamental. daría 0. Y si lo multiplicas por un otro número, igual te sigue dando 0. Claro, muy bien. La idea es esto, como la tercera fila es la primera multiplicada por menos 2, tendría que ser igual a menos 2 por el determinante de menos 2, 1, 5, 3, 2, pero menos 4, y acá abajo ¿qué pongo? Menos 2, 1, 5. Exacto, menos 2, 1, 5, ¿no? ¿Por qué? Porque si a una fila la multiplico por un número, su determinante se multiplica por ese número. Pero este determinante, que tiene dos filas iguales, ¿cuánto da? 0. 0. Entonces, justificamos esta propiedad recurriendo a las propiedades anteriores. Y entonces ahí queda claro que si tiene dos filas proporcionales y siempre aclara, o dos columnas, por eso de que si vale para la matriz, vale para su traspuesta y tiene las filas convertidas en columnas y viceversa. Bien, entonces si tiene dos filas proporcionales, ahora, ojo, o son dos filas o son dos columnas. No puede ser una fila proporcional a una columna, ¿eh? Nunca. Las propiedades estas, lo mismo que en la anterior. Dos filas iguales es o dos filas o dos columnas. No que una fila sea igual a una columna. Ahí ya no tiene nada que ver. ¿Bien? Bien. No tiene fila, pero su determinante es 0. Sí, bueno, aquí, ahí está la misma explicación que está puesto acá. Esta es más difícil. Esta es más difícil decirla que pensarla, que dar un ejemplo. A ver cómo vamos. Vamos bien de tiempo. A ver, léanla y díganme si se entiende algo. ¿Qué dicen? Yo no entendí nada. ¿No se entiende nada? Bueno, Mejor con un ejemplo, profe. ahí va. La idea es esta. Si yo tengo dos matrices que tienen todas las filas iguales, acá serían la segunda y la tercera, y una distinta, y me hago una tercera matriz en donde las dos filas que eran iguales siguen siendo iguales, y las que no eran iguales resultan los elementos ser las sumas, por ejemplo, A más M, primer elemento, B más K, segundo elemento, C más L, tercer elemento. El determinante de esta matriz es igual al determinante de esta más el determinante de esta. ¿Sí? ¿Eso sí lo entendieron? A ver si tengo... Es muy antiintuitivo, Es muy antiintuitivo, sí. Ahí está el ejemplo, miren. Si yo tengo la matriz, fíjense que la segunda y tercera fila son iguales. 3, 2, menos 4, 4, menos 2, 10. Menos 10, perdón. Cambia la primera. Y tengo otra tercera matriz que tiene la segunda y tercera filas iguales.
Y en cambio, la primer fila, cada elemento es suma de los elementos de la matriz 1 y 2, el determinante de esta es igual al determinante de esta más el determinante de esta. Esta propiedad es muy poco útil. Importante la nomenclatura, porque parece que estuviera sumando matriz. Claro, pero no sumo matriz, sumo solamente una fila. Es más, nadie me va a dar esta matriz. En realidad, ¿qué me van a dar? Menos 2 más 1, menos 1. 1 menos 0, 1. Y 5 más 1, 6. Y uno podría decir, de acá a darme cuenta que esto viene de esta fila más esta fila, hay una distancia importante. Pero porque no se usa así la propiedad. Se va a usar esta propiedad para la siguiente, que habla de que una fila es combinación lineal de 2 o más filas. ¿Sí? ¿Por qué? Porque fíjense, primero terminemos de ver esto. Si cada elemento de una fila se escribe como suma de 2 sumandos, acá. En una fila, cada elemento se escribe como fila de 2 sumandos. El determinante de dicha matriz es igual a la suma de 2 determinantes, estos dos, que tienen iguales todas las filas, excepto la fila de la descomposición. Y en la fila de la descomposición, en el primer determinante va el primer sumando de cada elemento, A, B y C, y en el segundo determinante va el segundo de los elementos, M, K y L. Este determinante es igual a este más este. ¿Está bien? ¿Se entiende ahora? Sí, profe, Sí, se sí. entiende. ¿Sí? Bárbaro. En realidad, esta propiedad es útil. Déjenme ver si ya viene. Lo que los sumandos no pueden ser son 3 ceros. No puedo hacer trampa. No está No, puesta. podrían ser. Podrían ser. Ah, acá, 3 ceros acá y 3 ceros acá. Claro, Miraría. uno de los dos determinantes no podría poner 3 ceros. Mirá, Sí. fíjate. Si yo le Porque, pongo porque cero, si uno fuera 3 ceros, todo determinante sería 0. sí, Entonces, mirá. Sí, pero funcionaría, ¿eh? Funcionaría. Parece raro, pero funciona. Mirá. Suponete que vos acá fuera 0, 0. Este determinante entonces vale 0. ¿Y acá qué te queda? Menos 2 más 0, menos 1 más 0, 5 más 0. Te queda menos 2, 1, 5. Te queda la misma matriz que acá. Y te termina diciendo que el determinante de esta es igual a esta, que son la misma matriz. O sea que se cumple. está bien, bárbaro. Sí. ¿Sí? Pero no. ¿Saben para qué se usa esto más que nada? Para demostrar esta propiedad. Si una fila es combinación lineal de 2 o más filas, entonces el determinante de la matriz es 0. ¿Sí? A ver si está hecho el ejemplo. No está demostrado. La tercera fila se obtiene multiplicando por 2 la primera y sumándole la segunda, entonces es combinación lineal, da 0. Pero déjenme un segundo. Opciones del puntero. ¿Esta propiedad se entendió? Sí. ¿Sí? Perfecto. Entonces, ahora vamos a usar esta propiedad para demostrar la siguiente, que esta es re importante.
Si una fila es combinación lineal de dos o más filas, el determinante vale 0. Para demostrar eso, déjenme... Mientras vayan pensando cómo puedo usar esto para demostrarlo. Esperen un segundo. ¿Se está viendo el Paint? Sí. Sí. Perfecto. La primera propiedad ya asumimos que se entendió. La segunda propiedad me dice, si una fila es combinación lineal de dos o más filas, entonces el determinante de la matriz es 0. Fíjense, supónganse que la primera fila fuera combinación lineal de la segunda y la tercera. Combinación lineal, ¿qué significa? Que agarro la segunda fila y la multiplico por un número, y agarro la tercera fila y la multiplico por otro número, y la sumo. Entonces, si yo multiplico la primera fila por... para poder escribir fácil acá, voy a poner, a ver si me da, X, y a la tercera fila por Y. Tendría que poner alfa y beta, pero no tengo acá letras griegas. Y la sumo. ¿Qué voy a obtener? X por D más Y por G. ¿No? ¿Está Sí. bien? Sí, sí. Acá, ¿qué voy a tener? X por H, no, por E, más Y por H. ¿Está bien? Sí. Y finalmente, aquí, X por F más Y por Y. ¿Está bien? Sí. Esto es lo que significa que la primera fila es combinación lineal de la segunda y la tercera. ¿Sí? Bien. La propiedad me dice, si una fila es combinación lineal de otras dos, el determinante da 0. Y para demostrarla, fíjense. Por la propiedad anterior, yo puedo descomponer a ese determinante como la suma de dos determinantes. Un primer determinante que tiene las dos filas segunda y tercera iguales, y la primera fila con el primer sumando de estos términos. Y un segundo determinante la próxima me lo tengo que traer preparado esto. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo que esto que acabo de hacer es válido por la propiedad 7? La última sería Y. Ah, me equivoqué. Sí, sí, sí. Copié cualquier cosa, gracias. Lo que pasa es que esto de hacerlo con el mouse no es fácil. ¿Está bien? Sí. Estamos de acuerdo que arranco con una matriz que la primera fila es combinación lineal de las otras dos. Sabiendo eso, digo, entonces, por la propiedad 7,
este determinante es igual a la suma de estos dos, donde las filas 2 y 3 son iguales y la fila 1 se descompone con un sumando en cada lado. ¿Bien? Bárbaro. Ahora, miren bien este determinante. ¿Cuánto vale? 0. 0. ¿Por qué? Porque la primera es proporcional de la segunda fila. Exacto. Este vale 0. Porque la primera fila y la segunda son proporcionales. ¿Y este? Lo mismo. Lo mismo, porque la primera es proporcional a la tercera. 0. Siempre que yo tenga una fila que es combinación lineal de otras dos, a ese determinante lo puedo descomponer en dos determinantes, y como en esos determinantes voy a tener una fila proporcional a otra, cada uno de ellos vale 0. Por eso este también vale 0. Entonces, la propiedad 8 se demuestra a partir de la propiedad anterior. Por eso esta propiedad, que es tan fea, en realidad está para demostrar esta, que sí es una propiedad muy útil. Porque lo que me dice es, si en una matriz agarrás dos filas y las combinás linealmente, el determinante de esa matriz va a valer 0. En esta, que está de ejemplo, la fila 3 es 2 veces la fila 1 más la fila 2. Si yo detecto esa situación, el determinante vale 0. Más fácil, si la fila 3 fuera la suma de la 1 con la 2, 4 menos 2, 2, 1 más 3, 4, y 5 menos 3, 2, ese determinante también valdría 0. Bueno, no me di cuenta y se me hizo la hora. La propiedad que sigue la vamos a ver en la próxima clase, ¿sí? Así no quiero extenderme y entregarle al profe que viene a término. Pero para la próxima vamos a seguir con las propiedades de los determinantes y vamos a ver cómo calcular el determinante aplicando operaciones elementales sobre filas a una matriz para encontrar su matriz escalonada reducida equivalente. ¿Por qué? Porque vamos a ver que el determinante de una matriz triangular es igual al producto de la diagonal principal. En las matrices triangulares es muy fácil calcular el determinante. Entonces, por operaciones elementales vamos a tratar de llevar una matriz a la matriz triangular equivalente y calcularle el determinante. ¿Sí? Y vamos a ver un poquito más. Vamos a ver también temas de cómo calcular la inversa mediante determinante. ¿Ok? Bueno, Sí, profe. listo. Nos vemos entonces el jueves y seguimos con determinantes. Buenísimo, profe. Nos vemos. Bárbaro. Chao, chicos. Gracias. Hasta luego. Gracias. Chao, chao.